Central. Oye, estaba volando bajo ese avión. Se cayó. No, si se cayó, yo creo que se cayó. Alcanzó a volar solo 48 segundos antes de precipitarse a tierra. La avioneta era pilotada por un joven de 19 años que había despegado del aeródromo de Tobalaba. En las siguientes imágenes exclusivas ustedes verán el momento exacto del accidente que terminó con 2 personas heridas, registrado por un equipo de TVN. A las 12:05, el piloto Mauricio Andreasian Fará recibió la autorización para despegar desde el aeródromo de Tobalaba. Aquí se ve con polera amarilla minutos antes a bordo del pequeño avión Piper Tomahawk. Debido al alto tráfico aéreo, 7 minutos después, la torre de control autorizó el vuelo. Tal como se ve en las imágenes exclusivas de Televisión Nacional, la aeronave perdió sustentación desde el inicio. Ay, están pololeando. No, la misma weá. Debe ser el juego de la película. Capaz. Oye, se piensa caer. ¿Héroes del cielo? No, pues aviones. Oye, que está volando bajo ese avión. Se cayó. Se perdieron los árboles y no. A menos que haya otra pista ya, ¿o no? No hay más pista. No, pues. Se partió un auto, mira. ¿Viste? No, si se cayó, yo creo que se cayó. Hay una persona herida. Pero antes del pencazo se le paró el motor. Se notó que se paró el motor y me devolví inmediatamente y ya los niños estaban mal ya. Nos siguió de la cúpula hacia acá, dio en redondo y cae. ¿Me entendí? No fue en directo. Entonces, no venía así, directo como tu típico avión de acá. Dio la vuelta. ¿Cómo? Entonces... En la calle Antuco, a solo 10 metros de un sector altamente poblado, el aterrizaje de emergencia dejó con lesiones graves a la copiloto Javiera Morales Pellegrini, de 18 años. Tuvo fallas de motor, el piloto hizo uso de los conocimientos de las medidas de emergencia, trató de retornar al aeródromo respectivo, al ver que la aeronave todavía seguía con estos problemas de sustentación, observó cuál era el lugar donde podía aterrizar con el poco fuerza de motor que mantenía. El piloto Mauricio Andreasian, de 19 años, obtuvo la licencia de piloto privado en mayo de este año, pero tal como consta en su Facebook, hace solo 10 días había realizado su primer vuelo. La del caballero nos dijo que lo sacáramos porque eso podía explotar. Quédate tranquilo, si la niña está bien. La niña está bien. Quédate tranquilo. Por lo menos a mí lo que me decía que hubo un problema en el motor y por eso se cayó la avioneta. La verdad trató de hacer lo mejor posible, pero no pudo hacer más, decía. Pedía perdón. Solo 7 metros de largo y 10 de ancho tenía la aeronave Tomahawk, perteneciente al Club Aéreo de Santiago. Al momento del accidente, el avión CCKXA se encontraba con el estanque de combustible completamente lleno. Nosotros trabajamos en la dependencia del aeródromo y yo vivo acá, por eso vine ahora. Nosotros observamos cuando el avión despegó y se le apagó el motor. Se le apagó el motor y empezó a desplazarse, a planear prácticamente. Y se vino a tierra y por eso vine para acá, porque cayó a metros de mi casa. El aeródromo de Tobalaba tiene una pista de 1000 metros y desde hace más de una década está en la polémica debido a su cercanía con sectores poblados de Peñalolén. En la mañana yo pensé que iba a caer en mi casa la avioneta porque el motor ya no andaba y de repente empiezan a tomar vuelo. Y no son solamente avionetas las que salen de acá, son unos tremendos aviones que llegamos nosotros a quedar, pero sí, pasmados cuando pasa un avión para arriba de nuestras casas. Son niños, más de 20 años no tienen. ¿Cómo le pueden pasar un aparato de esa índole a un niño? Debieron haber venido con una persona arriba de 30 años por último, un piloto, pues huevón, ¿cachai? El aeródromo de Tobalaba no debe estar acá
pero no para este tipo. Y que arreglen sus huevas de aviones, pobre. Tal como ocurrió con Cerrillos hace más de una década, el gobierno asegura que Tobalaba tiene los días contados. Ya está diseñado y también licitado el nuevo aeródromo de Peldehue, el cual podría estar listo a fines del año 2018. Una vez que esto ocurra, esperamos que de una vez y para siempre se pueda cerrar Tobalaba y así darle garantía a la gente que vive en la precordillera de no tener accidentes como este nuevamente. Creemos que ese aeródromo no puede seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora en ese lugar. La Dirección General de Aeronáutica Civil ya inició una investigación para determinar si en este fortuito accidente primó la falla en los motores o la impericia del piloto. Oye, está volando bajo ese avión. Se cayó. Desde julio del 2009 que la economía chilena no anotaba números rojos en el índice mensual de actividad económica. El IMASEC de octubre cayó un 0,4%, nuevamente afectado por la minería y la manufactura. El gobierno hizo un llamado a no sobrereaccionar. 40 personas trabajan en esta fábrica de envases plásticos. Aquí los pedidos de las grandes empresas van a la baja y el impacto directo en esta pyme se siente. Han decidido postergar algunos proyectos. Por lo tanto, algunos de los crecimientos que teníamos planteados para el 2016 se vieron atrasados, algunos estamos partiendo recién ahora, hacia final de año, y eso ha significado, digamos, que haya sido un año no tan bueno como pensábamos. Y las cifras lo demuestran. La economía en octubre se contrajo un 0,4% y no solo se convirtió en el registro más bajo del año, sino en la mayor caída desde julio de 2009. Mientras no cambiemos las expectativas empresariales ni las expectativas de los consumidores, creo que tenemos que acostumbrarnos a que Chile va a crecer en estos rangos. Es una cifra que es menor a la que uno podría haber esperado, pero al mismo tiempo debe tomarse con este cuidado en que no solo reaccionar a un mes específico, son cifras que siempre después se revisan. 2 días hábiles menos y la paralización de algunas industrias provocaron la caída. Nuevamente la minería fue un factor clave, se contrajo un 7,1% y por eso algunos piden considerar solo qué pasa con los otros sectores. Eso es mirar la lupa con un solo ojo o medio tapado. La verdad que la economía chilena es una economía que depende mucho de la minería y por lo tanto las noticias en resumen no son muy buenas. Y creo que tenemos que preocuparnos por eso. Mientras el IMASEC no minero creció apenas un 0,3%, el sector servicios incidió al alza, pero la manufactura contrastó con una nueva caída. Estamos en una especie de círculo vicioso, donde el inversionista no invierte porque las ventas están bajas y el consumidor no gasta porque teme que podría perder el empleo. Dato negativo que se conoció mientras el gobierno inauguraba la Conferencia Internacional de Productividad y Crecimiento Inclusivo. En la instancia, la presidenta Michelle Bachelet pidió mirar más allá de las cifras. Son tiempos para construir un desarrollo más cercano, pero no para unos pocos, sino para las grandes mayorías, centrado en el bienestar y no solo en los indicadores. La economía está débil y va a seguir débil por un buen tiempo. Hay efectos estacionales también, pero no podemos decir que lo más malo ya pasó. IMASEC de octubre que obliga a corregir las proyecciones de crecimiento que tendrá el país durante este año y que no superaría el 1,5%. Por primera vez, hoy Sebastián Piñera instaló la duda en torno a su eventual candidatura presidencial al admitir que no cuenta con todo el apoyo de su familia. Además, realizó una autocrítica por las inversiones de Bancard en una pesquera peruana mientras se tramitaba el juicio en La Haya. El primer crimen de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, lo cometió Abel cuando con una quijada de burro mató a su hermano Adán. Fue el lapsus que el propio Sebastián Piñera terminó aclarando en su cuenta de Twitter. En tono de broma pidió disculpas a Adán y Abel, pero no hubo aclaración sobre la frase que sembró las dudas en torno a su eventual candidatura. Para ser un buen candidato y para ser un buen presidente, es mi opinión, uno requiere el apoyo total de su familia. Yo lo tuve. ¿En 2009? El 2009. ¿Y ahora? Sí lo he conversado con mi familia y hasta ahora le puedo decir que mi familia no tiene la misma actitud de apoyo que tuvo el año 2009. Por primera vez Piñera siembra la duda en torno a una nueva postulación a la moneda. Así se lo tomaron en el PRI y la UDI. Yo, al igual que la gran mayoría de los chilenos, creo que sí va a competir. No existe absolutamente ningún plan B. Nosotros creemos que de verdad Chile lo necesita. Y así se lo tomaron en RN. El expresidente Piñera una tremenda carta, pero no nos vamos a echar a morir si él resuelve no hacer.
Una muestra de dónde está el apoyo político de Piñera. Renovación Nacional, su ex partido, tiene varios aspirantes a ser candidato de la oposición. Los senadores de RN Alberto Espina y Francisco Chaguán, y el ahora independiente y ex RN Manuel José Osandón son algunos ejemplos. Ni plan A, ni plan B, ni plan Z. Aquí lo que hay es un solo plan. Y ese plan es recuperar el gobierno. Yo creo que el presidente Piñera no va a correr el riesgo de perder. Y si no está plenamente seguro que va a ganar, no va a ser candidato. Piñera lidera los sondeos entre los presidenciables, aunque el impacto de la arista Bancart aún está por verse. La empresa vinculada al expresidente invirtió fondos en la pesquera peruana Exalmar durante el juicio con Perú en La Haya. Si yo pudiese volver atrás, yo debía haberle dado una instrucción, cuando le entregué la administración de esos bienes, de invertir fuera de Chile, pero tal vez no, por ejemplo, en países limítrofes. Hay quienes tienen una pulsión a no dejar los negocios muy grandes, porque le sigue rebotando. Mira lo que dice ahora el presidente Piñera. No, yo la próxima sí que ya me deshago de todo. Fideicomiso completo. Entonces, siempre es como que va detrás él. Que esto simplemente fue parte del inicio de una campaña sucia, que lo que busca es enlodar a la figura del expresidente pensando solamente en términos políticos. Por su parte, Bancorp, sociedad perteneciente a Bancart, informó que este lunes se entregó a la Fiscalía de manera voluntaria todos los antecedentes sobre la compra de acciones de Exalmar. Y su primer cruce verbal protagonizaron Ricardo Lagos y José Miguel Insulza, luego de que este último afirmó ayer en el programa Estado Nacional que su primer proyecto de ley será la derogación de la ley reservada del cobre. Lagos habló de demagogia. Veamos. El otro día preguntaron cuál sería mi primer proyecto de ley y yo dije sería derogar la ley reservada del cobre. ¿Y cómo financiaría las Fuerzas Armadas? Bueno, con un presupuesto nacional, como se financian todas las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo. Nacional. Decir, derogo la ley reservada del 10%, sí, puede ser. Yo lo he dicho muchas veces, me parece una cosa, un anacronismo. Pero eso va no en un contexto para llamar la atención. Suena un poquito a demagogia. Empieza a subir el tono, el uso de las palabras y la gestualidad empieza a hablar en esta campaña. Bueno, tema totalmente distinto. Fíjese que un ciudadano, un vecino, iba hacia su casa, pero un árbol cambió completamente su destino. Un conserje terminó con 4 costillas y 4 vértebras fracturadas, luego que las ramas de un plátano oriental lo alcanzaran. Esto en la calle Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia. De milagro, el árbol no le cayó por completo encima. Debía ser un día cualquiera para Juan, pero este árbol dijo todo lo contrario. El señor venía cruzando para irse a su casa y cuando ya venía por llegar a la vereda, el árbol cayó. Este conserje de 59 años no la cuenta 2 veces. 7 de la mañana, recién había terminado su turno de noche cuando toma su bicicleta y este plátano oriental se desploma por completo en calle Pedro de Valdivia, justo por donde él iba pasando. Mientras se desplazaba en su bicicleta en dirección hacia el sur, las ramas le habrían afectado, habría caído. Todo de raíz, solo en cosa de segundos. Juan no pudo hacerle el quite, las ramas lo terminaron por alcanzar. Que la bicicleta atrás quedó, imposible como quedó. No, pues yo camino por aquí, nunca me imagino que algo se va a caer. Ahora ya tengo miedo, por ejemplo, como lo vi en la mañana, igual venía pensando y mirando los árboles y decía, ¿y si se me cae uno? ¿Qué hago? Ya está. Juan permanece internado fuera de riesgo vital. Pero con compromiso importante a nivel de su tórax y de su columna. Por casi 2 horas el tránsito estuvo suspendido hasta que el árbol pudo ser quitado. A simple vista, este plátano oriental, que tenía unos 60 años de edad y cerca de 25 metros de alto, estaba en buenas condiciones. ¿Qué pasó entonces? Las raíces del árbol están cortadas y eso implica que le hacen perder su capacidad de sostenerse en pie. O sea, si podemos mirar, hay una raíz que se nota que fue cortada con una motosierra. Bajo la tierra, en el suelo, están estos hongos, que quiere decir que aquí había un espacio grande, por eso pudieron crecer. La madera está totalmente blanda y eso quiere decir que está enferma esta raíz. Por ley, la mantención de las áreas verdes corresponde a cada municipio. Providencia, en un informe técnico, asegura realizar diversos estudios al arbolado público, pero que en este caso los daños subterráneos son imposibles de detectar. La intervención de los seres humanos que dañan las raíces de los árboles. Uno siente el ruido, de repente va caminando y empieza a crujir y cae la rama, uno sale arrancando. Es un mito que los árboles colapsan por vejez. Mientras más podado, más peligrosos pueden ser. La poda es siempre una herida.
y en esa herida pueden ingresar una serie de patógenos, de parásitos, de enfermedades de los árboles. Silenciosamente el árbol se empieza a podrir. No podemos saber cuándo exactamente un árbol puede colapsar, pero con este escáner es posible verificar el daño que tiene internamente. Este color más oscuro representa que el árbol tiene mayoritariamente madera sana y no representa ningún tipo de problema. Pensamos que un árbol inclinado es sinónimo de peligro, pero no se confunda. Acá uno puede ver que el árbol reaccionó a la inclinación en la que se encuentra. Entonces generó más madera para este lado. Solo nos queda estar en alerta. Que se mueva un poco, que cruja, que más bien hay que estar atento. No hay un aviso porque uno lo ve muy sólido de afuera y lo que sucede por dentro del árbol. Pero no fue el único, también se desplomó otro en calle Marín, también en Providencia. Por suerte, este no dejó personas heridas. Debería ser el número telefónico más importante y mejor utilizado en Chile y sin embargo la realidad dice otra cosa. El 133 es víctima de miles de pitanzas e insultos que hacen colapsar sus líneas. Casi 1 millón de llamadas son bromas y un 70% no termina en un operativo real. Carabinero, buenas tardes. Aló, carabinero. Marchó un Paco para acá, busca matar un guano y te digo al toque. Quiero escuchar a mi hijo. Casi 4 millones de llamadas hasta noviembre de este año. En un día se pueden recibir hasta 24.000. Es el 133, en la central de comunicaciones de Carabineros. La primera línea, el primer contacto entre quienes vigilan el orden público y la ciudadanía. Están agarrando balazo. ¿Por en la calle? ¿Dónde con Cerro Zarpa? En ocasiones en forma muy expedita y en otras ocasiones imposible comunicarse. Se demoran mucho en la respuesta, en llegar al furgón a la casa. Aló, caballero. Aló. Una llamada de broma. Se escuchaban solamente risas de niños. Y ese es el problema. ¿Sabía usted que el 70% de las llamadas son inoficiosas versus apenas un 23% que son útiles? Es decir, la mayoría del tiempo las líneas de emergencia están recibiendo esto. Carabinero, buenos días. ¿Cuál es tu emergencia policial? Me vengo a entregar, es que hice algo. ¿Aló? Pero me llamó porque me la quiero violar. Este teléfono es de emergencia, señorita. Es para que esté jugando e inventando procedimientos policiales. Y empezó a reírse nuevamente con los compañeros de colegio. Casi 1 millón de llamadas durante el 2016 han sido bromas, las que quitan segundos valiosos para procedimientos reales. Eso sin contar los insultos a carabineros. Se notan evidentemente que son de escolares. Por ejemplo, aquí hay alguien que está informando que lo están agrediendo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Recibió la primera información? Risa de niño. Cuando hace una llamada inoficiosa como esa, que era una broma, está jugando a lo mejor con la vida de una persona que realmente tenía una emergencia. ¿Cuál es su nombre, señora? Aló, buenas tardes. Cada llamada de broma quita entre 12 a 14 segundos, tiempo valioso en situaciones de emergencia. Tranquila, no se preocupe, Carabineros va en camino al lugar a verificar el procedimiento, tranquila. Y esa es la finalidad del 133, ayudar en el menor tiempo posible. Por eso se estudia la posibilidad de multar a quienes hagan pitanzas al fono de Carabineros. Hay que hacer un esfuerzo de cultura cívica en el país para que las personas entiendan que estos números de emergencia están para emergencias, no están para hacer bromas. No corresponde, porque esa gente hace daño en el fondo. Si están llamando para una tontera, por supuesto que una infracción. Es que mi mamá con mi mamá están peleando y se están agarrando y no sé qué hacer. Y un día Julián, ¿cómo se va a atender para conchetumare? Lo que queda es apelar a la madurez de una ciudadanía que a la luz de estas cifras está desperdiciando el primer contacto y el más importante ante una emergencia. Como dice el subsecretario Alewi, tiene que ver mucho con nuestra cultura cívica, así que vamos mejorándola porque es nuestra propia exigencia, es nuestro servicio el de Carabineros, el que algún día lo podemos necesitar con urgencia. El exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, quedó con arraigo nacional y firma mensual tras ser formalizado en el caso Basuras. El exedil es acusado por el presunto delito de fraude al fisco tras supuestas irregularidades en la licitación de la basura en la comuna.
Sabat aseguró que se trata de una confusión de carácter jurídico y que la empresa a la cual se le otorgó la licitación era la mejor opción para el municipio. Según la Fiscalía, en tanto, Sabat adjudicó a la segunda empresa más cara y no a la más barata. El Ministerio Público agregó que esta decisión habría provocado un perjuicio fiscal de 1.400 millones de pesos. Ahora sí. Y un breve video es una de las pruebas que adjuntaría la Fiscalía a la investigación del accidente en el que murió un matrimonio que colisionó su automóvil con el que manejaba un adolescente de 16 años. En ese registro se probaría el exceso de velocidad, antecedente que se sumaría a la falta de licencia y el estado de ebriedad. Son solo 2 segundos del paso fugaz de este auto por Avenida El Roble en Huechuraba. Una rapidez que el conductor mantuvo hasta llegar a Avenida Pedro Fontova. Ahí terminó su carrera, pero solo cuando en su camino se interpuso el vehículo conducido por el abogado Fernando Mackenney y su esposa Bernardita Osa. Así quedaron ambos móviles. Respetó el discopario que está aquí atrás e invistió a estas personas que venían bajando a las 3 de la mañana más o menos. Sí, 2 adultos fallecieron. La sorpresa de muchos de quienes llegaron a ayudar fue que el responsable resultó ser un joven de 16 años, a quien según los vecinos sus padres les habían regalado este auto cuando cumplió 15. ¿Dónde están los padres? Perdón. O sea, yo escondo las llaves, no tienen licencia, no podéis, tenéis que tomarle el aliento, alcohol a los cabros de ahora, o sea, no podéis. Mataron a 2 personas inocentes, padre y familia, no es justo. Es terrible lo que pasó, es terrible para ellos, es terrible para nosotros. Realmente es lamentable pedirle perdón. Más de 30 años de matrimonio y 5 hijos es el reflejo de amor de esta pareja. Una familia que hoy está destrozada por la irresponsabilidad de un grupo de jóvenes que manejaba bajo los efectos del alcohol, sin autorización legal, pero por sobre todo, sin el control y responsabilidad de los padres. De los otros ocupantes de este auto, la más grave es Constanza Rospigliosi, de 18 años. Este lunes iba a ser sometida a una operación a sus vértebras. El resto se encuentra en sus casas con lesiones menores, mientras que el conductor del vehículo en internación provisoria. Bueno, la grave crisis financiera que afecta a la Universidad Arcis obligaría a su cierre. Hoy la ministra Adriana del Piano se refirió a este proceso. Desde mediados de este año que la Arcis es gestionada por un administrador provisional, como se sabe. Sin embargo, la universidad no logró remontar en términos económicos, lo que obligará a la intervención de un administrador de cierre ya. Los 400 alumnos que serían afectados por el fin de esta casa de estudios podrían ser reubicados en la Universidad de Chile, que a su vez mostró interés en adquirir la sede en Calle Huérfanos de la Arcis para instalar las dependencias del Instituto de Asuntos Públicos. Arcis no es sustentable en el tiempo, eso es lo que dice todo el... Por lo tanto hay que poner un administrador no temporal, sino de cierre. Y esto es realmente insólito porque ayudó a buscar a su hijo desaparecido, acompañó a los abogados a querellarse por secuestro y ahora resulta que él es el acusado. Según la policía, planeó el secuestro de su hijo de 2 años para probar que la madre no está apta para continuar con la tuición del pequeño. 2 amigas lo ayudaron a raptarlo desde la sala cuna. Del jardín El Poeta de Talagante se llevaron al niño. Para hacerlo, mintieron a las encargadas. Ambas, según la fiscalía, fueron enviadas por el papá del pequeño sin que se enterara la madre. 7 horas después lo dejaron abandonado en esta plaza. El niño estaba solo a 9 kilómetros de su casa. Todo estaba aparentemente urdido para hacer creer a la justicia que la madre era incapaz de cuidar al pequeño. La parte final del plan quedó grabada en las cámaras de la plaza de Mayoco, el principio del fin del maquiavélico acuerdo. El motivo por parte del padre era crear un ambiente de malos cuidados por parte de la madre hacia el niño y ganar una futura tuición en algún tribunal del país. El mismo que aparece en esta foto con el niño en sus brazos. La imagen fue tomada un día después de la desaparición, cuando la familia presentaba una querella contra de quienes se resulten responsables. Querella que dio resultados, aunque nadie imaginó que sería el mismo padre del niño quien planeó todo. De la mayor gravedad, esto no puede quedar impune, esto no es algo simple, sencillo, no es una bobería, insisto, no es una niñería y absolutamente fuera de todo contexto legal, sustrayéndose el menor, configurándose el tipo penal por el que se está formalizando hoy día a los 3 imputados. Los 3 detenidos son acusados de sustracción de menores, abandono y suplantación de identidad.
El día de hoy no se tuvo por acreditado efectivamente ninguno de los 3 delitos. Y es por eso que se dejó con las cautelares de menor intensidad. Estas son arresto domiciliario, arraigo nacional y firma semanal. ¿Será posible que conversemos con usted? No, ahora no, después. El papá del niño junto a sus 2 amigas quedaron en custodia de Gendarmería. Esto porque el Ministerio Público apeló a la Corte, luego que el magistrado negara la prisión preventiva. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, oficializó su renuncia ante el presidente Sergio Mattarella, quien le pidió posponer su decisión hasta que el Senado apruebe el presupuesto para 2017, lo que podría ocurrir el próximo viernes. Renzi presentó su dimisión este domingo después de cerca de un 60% votara en contra de una reforma constitucional. No era una elección que él perdiera, era una elección o una reforma que él había propuesto y se materializó en su salida. Ella buscaba, entre otras cosas, impulsar una serie de cambios en la organización política del país, especialmente en el Parlamento y en el Senado. Pretendía modificar el papel de este órgano en cuanto a su poder y tamaño, disminuyendo de 315 a 100 el número de representantes. Bueno, el Premier había advertido que dimitiría, que dejaría su cargo si las enmiendas no eran aprobadas. Insisto, se personalizó una elección que iba en otro tono en un momento y aceptó entonces postergar su salida del gobierno hasta la aprobación de la ley presupuestaria. Nos vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato con toda la información deportiva y Pedro Carcuro. Espera. En su campaña es la gran figura del fútbol inglés, líder goleador junto a Diego Costa, el hispano brasileño, con 11 anotaciones en el torneo inglés, catapultando a los primeros lugares al Arsenal. Está en el centro del mercado, todo el mundo lo quiere. ¿Puede ser la Juventus de Italia? Claro que sí. ¿Puede ser el City de Pep Guardiola? Hasta hoy se decía que era el principal interesado en obtener el concurso del chileno. Tanto es así que después de la derrota del City frente al Chelsea, un periodista catalán le ha preguntado en el día de hoy a Guardiola si es verdad lo que aparece publicado en Chile. Mientras disfrutamos de los goles de Alexis, el hat-trick del Arsenal frente al West Ham, escuchemos la respuesta de Guardiola. Alexis Sánchez, el chileno. Bona tarda, Pep. Dani Gil, del Mundo Deportivo. Avui publicaven una informació a Xile segons la qual deien que havies parlat amb Alexis. M'agradaria saber si això és cert. I en absolutament fals. El periodista que ha escrit això és un mentider. Tradueixo bé, sisplau. Es un mentiré, un mentiroso. Mejor gol del año. Y hoy la Conmebol hizo justicia, por fin. Se le entregó en propiedad el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense, con todos los beneficios que aquello implica. Un premio de 2 millones de dólares y además la clasificación para la Copa Libertadores del año que viene, del 2007. Nacional, el equipo que competía en la final, el equipo colombiano, fue el que propuso la idea y recibió un premio al Fair Play, 1 millón de dólares, absolutamente merecido. Todo bueno, a pesar de que hubo auspiciadores que se opusieron porque querían el partido final y algún dirigente como un presidente de Huracán en Argentina que también reclamó. No faltan, ¿ah? No faltan, así es. Así que estamos esperando, Matías, ansiosos lo que viene el jueves. Exacto. ¿Vas a ir a Temuco o no? No. Hay charter preparado, vas y vuelves. No, o sea, hay que trabajar ese día. Capaz de ir, así que no le des ideas. Hay que trabajar ese día. No le des ideas. Y además no hay que preparar el cotillón antes de tiempo. Ya lo hicieron. Ya lo aprendimos, así que de a poco. Eso fue contra la U de Don Jorge. Pedro, pero si el ranking fuera mundial, el gol de Alexis que le hace el látigo y la pica, ese es un gol, pero... Ese fue uno de los goles del año, no extraordinario. De los buenos goles de Alexis que yo recuerdo, uno que le hace también al Madrid, jugando por Barcelona. Ese está considerado como el mejor gol del clásico en el Camp Nou. Mira.
Don Pedro, que le vaya muy bien. Seguir hablando. Muchísimas gracias. Un buen rato. Yo me voy a ver el especial, el último capítulo del especial que ha preparado Mónica, así que me voy rapidito para la casa. Excelente. ¿Ah? Muchas gracias, Pedro. Vamos a hacer la pausa y los dejamos invitados precisamente a eso, porque viene a continuación el último capítulo de los últimos años de Pinochet. No se separe. No te pierdas Casamanía en Sodimac Home Center. La oportunidad que esperas. En las últimas 2 semanas les hemos presentado un especial a propósito de los 10 años de la muerte de Augusto Pinochet, que se cumplen el próximo sábado 10 de diciembre. Esta serie de investigación recorrió los últimos 8 años de vida del exdictador desde su detención en Londres. En este capítulo final abordaremos el caso Rix, el quiebre interno que se produce en su familia a propósito de una entrevista que el general concedió a un canal extranjero y los duros momentos comunicacionales y políticos que se vivieron el día de su funeral. Aquí comienza el último capítulo de Pinochet, sus últimos años. Todo indica que este será un largo conflicto que podría llegar incluso a durar meses. Y no estoy defendiendo al dictador de los 70 y de los 80. Senator Pinochet is not immune. Él no iba a hablar. Sin embargo, ha dicho claramente y en español: estos días aquí secuestrado en Londres he meditado profundamente. La extradición se ha aprobado. The senator should not be extradited to the Kingdom of Spain. General Pinochet ya va en vuelo de regreso a Chile. No necesitó de la silla de ruedas más que para bajar. Las Fuerzas Armadas están unidas detrás del presidente chileno. La Corte Suprema ha confirmado el desafuero del senador Pinochet. Negar los hechos, hacerse el loco. El general fue procesado como autor de 4 delitos en el marco del caso Rix. Todos esos dineros fueron adquiridos legítimamente por el general Pinochet. Yo como hija espero que esto termine luego. ¿A quién le pido perdón? ¿De qué? Las 51 hectáreas de la parcela Los Boldos en Bucalemu se transformó en el refugio de Augusto Pinochet. Aquí celebró sus cumpleaños y vivió sus últimos días rodeado de su familia tras renunciar al Senado. El viejo general se retiraba así a los cuarteles de invierno. Él adoraba Los Boldos. Si era algo que a él le gustaba, era estar en Los Boldos, que la verdad es un lugar maravilloso. Él siempre llevó una vida muy sencilla. Y él era un hombre muy sencillo, realmente. Y la casa que tenía él en Los Boldos era una casa que y está ahí, pues, se puede ver. Era la casa de un hombre de esa importancia, pero por favor, ¿cómo puede ser? De una humildad tremenda, de una falta de calidad en las terminaciones que rayaba casi en lo ordinario. Pinochet celebró sus 88 años, sobreseído por razones de salud del caso Caravana de la Muerte. Sin embargo, una entrevista al canal 22 de Miami, gestionada por su hija Jacqueline, vuelve a complicar su situación legal. Este enfermo que no se podía expresar, que no podía hablar, que no recordaba nada, habla como una persona cualquiera ante una periodista extranjera. Ese video, nosotros obtuvimos la copia, lo agregamos al tribunal y pudimos demostrar que efectivamente él no estaba en estado de demencia. ¿A quién le pido perdón? Yo dije que pedí perdón. ¿De qué? La vi con mucho interés, precisamente porque estaba pensando todos estos días cómo iba a resolver la situación mental del general Pinochet. ¿Y qué voy a pedir perdón? De que una vez trataron de asesinarme en el cajón del Maipo, que me atacaron por todos lados, murieron 5 guardias, que me defendieron y murieron ahí, y todos salimos heridos. Yo salí de esta mano herida. ¿Perdón de qué? ¿Perdón de que íbamos a transformar en otra Cuba? No. Por eso, el perdón tienen que pedírmelo ellos, a mí.
se desempeñó extraordinariamente bien. Contestó con rapidez, con chispa, con ironía, con inteligencia las preguntas que le hizo la periodista. Ellos son los que son del otro lado, vale decir marxistas, comunistas. Mi hermana Jacqueline le entregó un texto. Y lo que él hizo fue hablar el texto. Entonces aparecía como una persona que estaba conversando contigo, no más bien, pero estaba leyendo un texto. ¿Usted cree? ¿Usted qué le diría? No, ¿usted cree que toda la gente que dice que se desaparecía está desaparecida? Cuando había combate entre las fuerzas reales y las fuerzas contrarias, se producía, después se iban, habían gotas, manchas de sangre y no habían herido. Se los llevaban. Y esos son muertos que después lo hacen aparecer. ¿Esos son muertos que después? Aparecen. Que después aparecen. Yo le voy a pedir un favor. Si me quieren echar la culpa a mi hermano o los demás, me da lo mismo. Me la entera a mí. En esto de nada que es mi mamá, esto es una cosa que si alguien tiene que ver soy yo, no me importa que me echen la culpa. ¿Y que la entrevista fue pagada? ¿Tú cobraste por entregar esta entrevista? A ver, la ropa sucia se lava en casa. No entiendo esta entrevista. Yo jamás habría inducido a mis padres a una entrevista, y menos así, sin conocimiento de los otros hermanos, de los militares, de nadie. O sea, llevarlo a su casa y hacerle a puerta cerrada una entrevista con una periodista todavía extranjera. Fue una estupidez. Y se lo dijimos en su cara. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? ¿Y el resto no sabía? No teníamos idea. Nadie. Ella lo hizo entre gallo y medianoche. Y lo sentenció con eso. Debido a que Pinochet se mostró mentalmente sano en la entrevista, no tardaron en abrirse nuevas causas en su contra. Pinochet ya había renunciado al Senado, pero seguía gozando de fuero como expresidente. Por eso, a mediados del 2004, la Corte Suprema lo desafuera nuevamente, esta vez por la Operación Cóndor, y un mes más tarde el juez Guzmán lo vuelve a interrogar. Lo encontré de mal carácter. Por ejemplo, señor magistrado, ¿qué ocurre que uno empieza a interrogarme? Yo le pasé el acta de la declaración indagatoria, la recibió y dijo, ¿dónde está? Llamó a uno de sus abogados, ¿dónde está el señor tanto? Por favor, yo quiero que me vea con mucha claridad esto, porque este gallo me cambia todo. La justicia vuelve a procesar a Pinochet, pero la Corte de Apelaciones revoca el procesamiento. El juez Guzmán comienza a quedar solo. Yo creo que Guzmán fue maltratado por la Corte Suprema de su época. Era un juez ejemplar, bueno, es hoy día recibido como un personaje importante a nivel mundial, pero en Chile fue mal calificado y se provocó su salida del Poder Judicial. Es una cosa impresionante, o sea, el único juez que es capaz de enfrentar a un dictador como Pinochet y termina fuera del Poder Judicial. Un amigo en la Corte Suprema que me dio el consejo. Me dijo, mira Juan, yo no estoy a favor de este trato que te estamos dando desde la Corte Suprema, pero yo te aconsejo que te retires. Una amonestación más va a ser suficiente para que se te remueva del Poder Judicial. Entonces yo me salí antes de que me echaran. Let's get the camera. We're gonna... El atentado de las Torres Gemelas motivó la ley patriótica para perseguir el financiamiento internacional de los grupos terroristas. Gracias a esa herramienta, el Senado norteamericano pudo levantar el secreto bancario y descubrir en el RICS las cuentas de Pinochet. Ahí es donde uno le llama la atención, pues si estaban buscando terroristas, encontrar a Augusto Pinochet, yo no creo que tenga organizaciones, ni tuvo organizaciones terroristas, ni nada de eso que se parezca, pues, ¿no, verdad? De ahí se pueden derivar muchas intenciones, pero dejémoslo hasta ahí.
We were investigating some African dictators who had hidden money in American banks. We were focusing on the Riggs Bank in Equatorial Guinea, where a dictator there had hidden a lot of money that belonged to the people of Equatorial Guinea, not to him, stolen money, and had used the Riggs Bank to hide those funds. And then we got a tip, I think from somebody inside the bank. Take a look at Pinochet's accounts. El funcionario del Senado norteamericano, entre las fichas que le muestran de clientes, aparece una ficha con el nombre del dictador chileno. Bueno, y entonces dice, este hombre está detenido en Londres, hay un procedimiento judicial abierto, está siendo acusado de graves delitos. Empieza a pedir información, a tirar del hilo, y durante varios meses, con los recursos de la investigación del Senado norteamericano, logra descubrir todo lo que después aparece publicado unos meses después en el informe sobre las cuentas secretas del general. El 14 de julio del 2004, el Washington Post publicó el informe del Subcomité de Investigaciones del Senado respecto del Banco Riggs. En él se detectaron 125 cuentas y una fortuna estimada en 27 millones de dólares. El documento también establece cómo el Riggs ayudó a Pinochet a ocultar ese dinero. The bank had helped him hide the money by helping him set up corporations that were not in his name, but they were disguised. And so we looked for those corporate accounts. Los fondos no se quedaban ahí, todos, ¿no? Había movimientos a empresas privadas que él controlaba, y eran muchas. Y si vemos, como lo vimos en ese entonces, quiénes eran los accionistas de estas empresas privadas, eran todas personas relacionadas al señor Pinochet y a su familia. Como cualquier ladrón, no pone el dinero bajo su propio nombre, y las autoridades competentes nos respondían que bajo ese nombre no aparece aquí nada, ¿no? Lo acusaron de que se llamaba Daniel López. Daniel López. Y eso no es cierto. Él nunca abrió una cuenta como Daniel López. Es por otras razones que no las voy a contar porque no tengo por qué, que esa cuenta estaba. Y no era ni siquiera plata de él. Pero él, cuando Daniel empezó, me van a cortar la cabeza, dijo, ya, yo voy a ser Daniel López y nunca nos van a devolver la plata, así que... Pero Daniel López existe. Sí, claro que existe. ¿Es otra persona? Es otra persona. ¿No era un nombre inventado? No, es una persona. Vive todavía y existe perfectamente. ¿Aquí en Chile? Sí. Pinochet no existió solo. Pinochet es todo un régimen. Aquí habían cientos de personas, si no más, comprometidas, que eran parte de ese régimen que hacían posible a Pinochet. En julio del 2004 se abre el caso Riggs en Chile. Los jueces Sergio Muñoz y posteriormente Carlos Cerda interrogaron a Pinochet y sus bienes quedaron embargados. Diríamos que la arista principal deja claro que buena parte de los gastos reservados que se entregan para fines muy concretos de seguridad nacional y que por eso son secretos, fueron a parar a los bolsillos de la familia Pinochet y además también de colaboradores cercanos a Pinochet. Al principio se hablaban de cientos de millones y después se terminaron hablando de 6 millones. Pero en el entretanto, acuérdense que aparecieron una cantidad de toneladas de oro que estaban en Hong Kong, a nombre de Augusto Pinochet. Y después, por supuesto, que se desinfló todo. La fortuna de su papá no está estimada en 8 millones de dólares. Está estimada en... Dicen que son 24. Claro. Porque dicen que está 8 en el Banco Riggs, 8 en el Banco de Espíritu Santo y otro en un banco de Jersey. Pero es la misma plata. Claro, 3 por 8, 24. Ya, pero usted dice que no es eso. No, si son 8 millones de dólares, eso es todo. Hay dos pericias muy relevantes. Una es de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía, que llegó a establecer que su fortuna habría alcanzado alrededor de 21 millones de dólares, mientras que la Brigada de Lavado de Activos de la PDI
estableció que una cifra aproximada de $30 millones. La investigación del RICS estableció además que Pinochet cobró comisiones ilegales por la compra de armas, como los tanques Leopard o el famoso Proyecto Rayo. Hubo pagos de coimas por parte de dos empresas, una británica, la British Aerospace, y por otra una holandesa, RM, que habrían pagado alrededor de $5 millones en coimas, evidentemente no en forma directa a Pinochet, sino a través de testaferros. Pinochet perdió nuevamente su fuero el 2005 y se le acusó de malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles y evasión tributaria. Todos esos dineros fueron adquiridos legítimamente por el general Pinochet y efectivamente no se declararon en Chile frente a la persecución política que es objeto no solamente en nuestro país, sino que a través de todo el mundo. Pero el caso Rick mostró que era un dictador corrupto, que como todos los dictadores, que el tipo, además de ordenar asesinatos y ser responsable de crímenes, se había enriquecido él, su familia, su mujer, hasta el día de hoy. El caso Rick lo destruyó. Porque él, mira, para él cualquier cosa, pero que dijeran que él había faltado y había cometido un delito económico, eso era pero tremendo. Pinochet, aquí estamos otra vez, General Pinochet. A solo 2 días de celebrar su cumpleaños número 89, Pinochet fue procesado por presentar declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas, confección y uso de pasaportes falsos, por hacer una declaración jurada falsa y falsificar certificados de la Subsecretaría de Guerra. Algunos usaron el motivo para alejarse, para olvidarse, para decir nosotros nunca tuvimos más, ninguna no queremos tener más relación porque estas cosas nos parecen muy malas, en fin, y esto no es lo razonable, no es lo adecuado, no es lo pertinente. Lo que tienen, lo que son, se lo deben a general Pinochet y a los miembros de la Junta en esa época. Yo siempre he pensado que tú jamás debes morder la mano que te dio de comer. Los políticos lo abandonaron. Lo habían abandonado mucho antes, pero para la prensa, para la cara visible, ellos estaban con él, pero a él lo abandonaron en Londres. Los políticos de derecha pensaron que era mejor que se muriera allá. Nuevo golpe judicial contra la familia Pinochet. Un juez chileno ha ordenado detener a 23 familiares y colaboradores del dictador. La fortuna ilegal que guardó Pinochet en bancos extranjeros. El juez que lleva el caso Riggs ordenó detener a la familia de Augusto Pinochet. El golpe más duro que recibió Pinochet fue la detención de su familia por el caso Riggs. No sé mi hermana dónde está, espero que esté en un lugar donde no sea perseguida políticamente. Lucía, su hija mayor, fue retenida en Miami, Estados Unidos, cuando intentaba regresar proveniente de Argentina. Everyone gets treated the same. Everyone comes through the same process. Everyone's medically screened for their health. Everyone's classified. Después de un frustrado intento de asilo político en Norteamérica, fue deportada a Buenos Aires, desde donde se embarcó de regreso a Chile. Lo pasaste pésimo. No voy a dar ninguna entrevista. Después lo doy, Claudio. Santiago. No voy a hacer ni un comentario, pero llegando a Santiago, o sea, una vez que pase todo esto, voy a hablar con todos los periodistas. No voy a hacer ninguna distinción. Gracias. Una persecución política, ¿no? Chao. Yo, sí, perdón, bueno, ¿quién viene acá? Carlos Cerda, bienvenida, le espero allá para que conversemos. Sí. Vení. Finalmente la familia quedó en libertad bajo fianza y logró dejar sin efecto los procesamientos debido a que no eran funcionarios públicos. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí. Al cumplir los 90 años, Pinochet estaba con arresto domiciliario en su casa de la Dehesa
por otro caso de violación de los derechos humanos. Al morir, Pinochet llegará a ser requerido por Villa Grimaldi, Operación Colombo, otro episodio de la Caravana de la Muerte, el homicidio del químico Eugenio Berríos, la ejecución del sacerdote español Antonio Guidó y el caso Riggs. Todos ustedes participaron en la lucha. Todos ustedes tuvieron fuerza para soportar las acciones de los que se dan de amigos, de patriotas y no son más que peguleyos. En la lucha. Todos ustedes tuvieron fuerza para soportar las acciones de los que se dan de amigos, de patriotas y no son más que peguleyos. Pocos meses antes de su muerte, Augusto Pinochet comparte con un grupo de amigos que se hacen llamar el Grupo de los 11 en Los Boldos. Este es el último registro audiovisual conocido hasta hoy de Augusto Pinochet. Yo estoy próximo a desaparecer. La vida me puede durar quizás cuánto tiempo más. Pero yo sé que no tengo retorno, porque he cumplido ya los 90 años. Como soldado viejo, como hombre de armas, solo me queda agradecerles y levantar mi copa por ustedes, por Chile. Salud por la patria, por Chile. Arriba la mano y adentro. Espero que los tribunales entiendan que mi padre es un anciano de 90 años y que indudablemente todo esto que está sufriendo y viviendo pueden de alguna manera influir en su estado de salud. Le costaba mucho ya. De hecho, caminaba prácticamente nada. Las rodillas ya tenía prácticamente pebre. Ahí, eso, bueno. Todavía está ahí, tu madre. Paso del Puma. Bueno, a esa altura del partido, la cantidad de remedios son fantásticas, y partiendo por la cortisona. La cortisona es la que hace parecer esa cara de luna. El deterioro fue impresionantemente rápido. Él cayó al hospital y lo operaron, le pusieron un stent, pero no funcionó porque ya las arterias eran cristal, así que se rompían por otro lado. El ánimo es adecuado, persiste cansado. Hoy día despertó bastante agotado, evidentemente, pero está bien. Pinocho no se muere porque el diablo no lo quiere. Mientras Chile exista, habrá Pinochetita. ¿Pudo conversar con él? Sí, por supuesto que pude conversar con él. Poco, naturalmente que poco. Las cosas típicas, cómo está usted, don Augusto, cómo se siente. Sí, me siento bien. Yo creo que ya me voy a ir pronto de aquí. Y bueno, y el domingo transcurrió perfectamente bien. Hasta que a las 1:30 de la tarde el stent no funcionó nomás. Y ahí se acabó don Augusto Pinochet. Yo llegué prácticamente al justo. Bueno, llamé a la presidenta. Le dije, presidenta, falleció. El Hospital Militar de Santiago, en forma oficial, comunica el sensible fallecimiento del expresidente de la República, ex comandante jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Cuida a tu madre, me dijo. Nada más. No, fue muy rápido. Agonizó un minuto. Le pusieron un calmante para que no sufriera dolores y ahí murió. Yo estaba al lado de él. Que a las 14:15 horas ha dejado de existir el expresidente de la República y ex comandante en jefe del Ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte.
Pinochet ha muerto y sus partidarios quieren que sea despedido en un funeral de Estado como expresidente de la República. Sin embargo, el gobierno anuncia que el fallecido general solo recibirá honores militares como excomandante en jefe del ejército. Yo sé que del momento que mi padre murió, el ejército tomó su cadáver y hizo lo que hizo con él. El día que se dedicó a la capilla ardiente, eran miles y miles de personas que pasaban y gritaban y que estaban en la reja, etc. Hubo que hacer circular toda la noche la gente. Y esto dificulta bastante. ¡Españoles, hijo de puta! ¡Españoles, culiao! Bueno, como ven, la situación es bastante complicada. Los ánimos están bastante alterados. Un hijo de Jean Prat fue, hizo cola y escupió el féretro. O sea, eso es una demostración concreta de que a nadie se le prohibió asistir. Está haciendo ingreso hasta el patio del Patacal el ataúd con el cuerpo de Augusto Pinochet, escoltado por 8 soldados con traje de gala. Tenían la idea de el ánfora guardarle en la escuela militar, a lo cual yo me opuse. Y me opuse por una razón muy sencilla. No hay nadie enterrado en la escuela militar. Hubo consenso que de ninguna manera podía ir la presidenta de la República. Cuando murió, ella citó una reunión inmediatamente y al final se concluyó que tenía que ser la ministra de Defensa porque, a ver, seamos bien claros, digamos, nadie sentía ningún placer de ir. Hay mucho ruido aquí en el patio del Patacal, se ha roto completamente el silencio y el momento de oración que se vivía acá. Por favor. Como ustedes pueden escuchar, la situación es bastante tensa. Yo iba con mis escoltas, entonces por entre medio me empezaron a dar puñetazos. Me dijo que no había esperado verme ahí, debe haber sentido que yo era una mujer que estaba entrando a un lugar que me era completamente adverso. Lo valoré mucho. Sentí que era una solidaridad incluso entre mujeres. No están conformes con que la prensa esté informando de este evento. Son parte, ¿no?, de las realidades históricas de este país. Han ellos considerado que somos nosotros los periodistas los que hemos cometido alguna cierta injusticia con Augusto Pinochet. ¿Mónica? Sí, estoy junto a Mónica Pérez ya aquí en el patio al Patacal. Las personas que nos han agredido no son y no representan a la mayoría de las personas que han venido a despedir al general Augusto Pinochet. Lo miré y le dije, general, ¿usted sabe lo que hay que hacer? Y él me dijo, por supuesto, ministra. Él se sube al podio y antes de que hable, yo le digo a la ministra, se va de baja el capitán. La batalla fue más dura en su vejez, pero donde más fuerte lo golpeó fue en lo afectivo, haciéndolo ver como su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. Mi hijo dio un discurso en el cual hacía presente la vida de mi papá, punto. No dijo nada. Si tú tienes el discurso, analízalo y ve dónde está la parte terrible. No estaba acordado. Y además cuando habla el comandante jefe no habla nadie más para abajo. Es una norma, digamos. Gracias a la detención en Londres es lo que a uno un poco la reconforta, porque uno nunca ha querido ser como fueron ellos, porque aquí yo nunca a ninguno, y creo que la gran mayoría nunca le ha deseado la muerte a ninguno de los uniformados. Lo que uno quiere es justicia.
Le destruyeron la imagen a través de una campaña mundial. Lo destruyeron como persona. Lo sacaron de la historia. Muere en estado de calidad jurídica de procesado y detenido en libertad bajo fianza. En esa situación se encontraba Pinochet. O sea, no muere como un héroe ni mucho menos. Creo que él hizo grandes cosas como jefe de Estado, pero no tengo la misma impresión de su rol como comandante en jefe. Obviamente su prioridad estuvo siempre en el gobierno y no en el ejército. Sentí en el mando del ejército una profunda vergüenza y sentí que cambió la forma como se referían de Pinochet. Se transformó en un personaje execrable. Yo soy agradecido. Yo por eso estoy aquí. Pues estoy agradecido. Esa es mi razón de ser. Y esa es la razón de ser de esta institución. Somos agradecidos de la obra del presidente Pinochet. Cambió la historia de Chile en relación a Pinochet y a todo lo que había sido la impunidad en Chile. Es decir, que no viniera a España es lo de menos. Lo importante es que se le juzgara. Si no se le juzgó fue porque se murió. Por aquí finaliza este estupendo documental que fue un trabajo de un año de un equipo importante de aquí de Televisión Nacional encabezado por Mónica. Están los 3 capítulos, el primero es de larga duración. Los 3 capítulos están completos en nuestro sitio web, usted puede ver en 24horas.cl. Si se perdió algún detalle, este es un documento histórico interesantísimo de revisar. Así que las felicitaciones a todo el equipo que trabajó, insisto, durante mucho tiempo. Están todas las fuentes directas allí. Allí hablan los partidarios, los detractores de Augusto Pinochet. Bueno, seguimos con las noticias y este es un tema que realmente, por lo menos a mí, me ha impactado profundamente porque después de más de 4 décadas de su estreno, varios años de una denuncia con nombre y apellido, recién este 2016 reflotó el escándalo que rodeó la filmación de la cinta El último tango en París, donde su protagonista sufrió violencia explícita. ¿Por qué hoy se condena al director Bernardo Bertolucci? Bueno, ¿la Academia le quitará los premios obtenidos a la película? Esa es una pregunta que se hacen muchos. Los detalles en este informe. Ocurrió en 1972, se estrenaba El último tango en París, cinta que tiene, según los críticos, una de las escenas de violación más conocidas del cine de los años 70. Hay un abuso de poder, diría yo, agarrar a esta niñita, a esta adolescente, y sin preguntarle a su agente, sin preguntarle a ella, avisarle que van a hacer una escena de violación sin su consentimiento previo, es grave. 44 años después de su estreno se reabre la polémica que en el 2007 denunció la actriz Maria Schneider cuando afirmaba que ella desconocía el guión. 6 años después de eso y con la actriz ya fallecida, Bernardo Bertolucci daba esta entrevista. The scene that you've just seen before, which is called the sequence of the butter, it's an idea that I had with Marlon in the morning before shooting it. I've been, in a way, horrible to Maria because I didn't tell her what was going on, because I wanted her reaction as a girl, not as an actress. Do you regret the fact that you have shot the scene like you did? No, but I feel guilty. I feel guilty, but I do not regret. Tres años después, a través de un medio escrito, ahora el director sale supuestamente a aclarar lo dicho. La conversación que vale la pena discutir en este caso es si eso es válido al momento de hacer una obra de arte. En el arte, ¿es todo válido
Para Lorraine Prieto, las conductas de abuso de poder en el medio actoral son frecuentes, pero también dependen de los límites que el actor ponga o se autoimponga. Lamentablemente eso ocurre en el terreno del arte, ocurre mucho, frecuentemente. Incluso muchas veces el artista mismo no sabe qué límites está trastocando y puede que eso después lo afecte. La actriz habla con propiedad del tema. Ella hace unos años sufrió abuso laboral. ¿Tú te sentiste acosada? Sí, es que era violencia sexual totalmente. O sea, era un acoso, era un abuso. Un abuso que alguien ponga tus manos sobre su sexo. No. Varios actores de Hollywood han mostrado su indignación ante la escena tras el Día contra la Violencia de Género. Incluso ya se inició una campaña que reclama a la Academia del Cine condenar públicamente los hechos, incluso que se le quite los premios obtenidos a la película. Espera un momento. Impresionante esta historia, Mónica. Bueno, nos despedimos, sí. Nos pedimos, nos vamos rápidamente. Después viene Moisés y La Vega, así que siga con TVN. Muy buenas noches. Gracias por venir. Con el auspicio de